Esto es Subterfuge Radio. Después de un parón de unos 15 días, volvemos a Talenton Podcast en Subterfuge Radio. Hoy estamos con Ters, artista multidisciplinar, que también, después de un parón casi de 1 año y medio, ha sacado un álbum que es En el Horizonte. Está dando una gira nacional por toda España. Ahora vas a Barcelona, el 8 de mayo en Madrid, en la Sala Abad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Encantado, chicos. En Talenton Podcast nos preguntamos qué es el talento. ¿Es algo divino? ¿Es algo terrenal? Hemos buscado en la historia, el arte, la filosofía o la ciencia, y eso nos ha llevado a entrevistar a voces que admiramos. Y a partir de ahora lo vamos a hacer con vosotros, en Subterfuge Radio. Creemos que buscar respuestas nos interpela a todos. Porque el talento también es escuchar. Bueno, para el que no te conozca, yo te presento como artista multidisciplinar, cantante, que acaba de estrenar un segundo álbum de estudio. Es el segundo, ¿verdad? Sí. Y bueno, antes de nada, para situar un poco a la gente, quiero explicar que tú has tenido un parón bastante largo, creo que de 1 año y medio, si no me equivoco. Sí. Y justo ese parón llegó en un momento en el que ibas a alcanzar 1 millón de oyentes en Spotify, muchas reproducciones en YouTube. ¿Por qué ese parón tan grande en un momento de tanto auge, de tanta viralidad? ¿Qué pasó? Pues mira, como bien dices, estábamos en un momento bastante bonito. De hecho, acabábamos de hacer en febrero de 2024 sold out en la Riviera, aquí en Madrid. Y la verdad que estaba siendo, a nivel profesional, un momento bastante bueno. Ocurre que en el sello en el que estoy yo firmado, los socios mayoritarios del sello, ahí en 2024, se separan y el que era mi representante, quien un poco se creía el proyecto y quien apostaba por ello, sale del sello. Con lo cual, yo por contrato me quedo en un sello donde la persona con la que confiaba y la que se creía este proyecto no está, con lo cual la situación se pone difícil. Yo pido lo que se dice una carta de libertad, que es a nivel, para que se entienda, es como tú sigues tu contrato, que mi contrato era hasta 2025, pero tú puedes empezar a crear pues otras líneas de negocio para ver hacia dónde va a ir siguientes proyectos a futuro. Al principio parece que se van a dar, luego no, la situación se empieza a poner un poco agria y entonces yo tomo la decisión de decir, vale, como creativamente no me van a parar y nadie te puede parar a nivel creativo porque tú puedes estar creando, ¿no?, en tu casa, ¿no?, escondido, pues voy a centrarme en crear algo que merezca la pena durante 2025 y cuando acabe ya los contratos con Voltereta, pues ya veré con quién trabajo este proyecto, cómo lo hacemos, pero sí es verdad que me tocó un poco involuntariamente tener que parar un tiempo y mi decisión fue alejarme un poco, de hecho alejarme bastante porque el productor con quien hice este proyecto es de A Coruña, con lo cual me fui un poco de la ciudad literalmente y me vino hasta bien y decidí apostar por crear y ya ver con quién íbamos a trabajarlo. Más allá de lo industrial, ¿no?, y del negocio, esa decisión que tomaste fue muy arriesgada y cualquier persona que esté en la industria, que sea artista como tú, te diría, pero estás loco, ¿cómo puede ser que habiendo hecho una Riviera, estando a punto de llegar a 1 millón de oyentes en Spotify, teniendo muchas visitas en YouTube, pares durante tanto tiempo? Porque todo el mundo siempre habla de no, lo que hay que hacer ahora siempre es sacar temas. Y tú, a contracorriente, decides parar. Sí, o sea, más que a contracorriente, es verdad que yo en ese sentido siempre, ¿cómo decirlo?, siempre me he querido mucho a mí mismo y cuando he tenido que tomar alguna decisión, pues siempre he intentado optar por lo que considero más sano o que tiene más sentido para mí, ¿no? Y es verdad que, como bien dices, es algo que en su momento podía dar miedo, ¿no?, o como vértigo, pero realmente es algo que sabía que tenía que hacer y bueno, yo supongo que esto depende ya de qué tengas tú de prioridad en tu vida o qué cosas tal, pero es verdad que yo soy una persona que mi tranquilidad mental y mi paz, como esté donde esté, que las cosas se estén haciendo un poco bajo un control, bajo algo que
que me sienta a gusto con ello, para mí es fundamental y en ese momento, sinceramente, es que no lo pensé y de hecho lo necesitaba. O sea, fue como, voy a tomarme este tiempo y es que no puedo, ¿no? ¿Qué hacemos? Me paso llamando a la puerta y tirando, ¿sabes? Entonces se me dio así y solo me quedó aceptarlo de la mejor forma y disfrutar de las cosas buenas que tiene también. No lo viste nunca como una crisis ni como un conflicto, sino que te fuiste, además a La Coruña, cerquita del mar, con un productor que estuviste trabajando muchas sesiones. Y fruto de todo ese trabajo nace este segundo álbum de estudio, Ters en el Horizonte, también en formato vinilo. Diseño muy cuidado. Se nota que, como he dicho antes, eres artista multidisciplinar, diseñador gráfico. Aquí se puede ver todo. Sí. La verdad que es una joyita. Sí, esto lo trabajamos con el estudio de Antenae, que junto a mí y ellos pues hicimos todo este trabajo y la verdad que está bastante cuidado. Yo estoy enamorado de este vinilo a nivel gráfico. Es una pasada, la verdad que... Y si te pones a repasar un poco los títulos del álbum, ¿no? Los títulos de las canciones, todo tiene mucho sentido respecto a lo que estabas contando antes, ¿no? El primer tema se llama Correr, el segundo se llama Tan caprichosa, como un pájaro en el aire, envuelto en llamas, un te quiero de verdad, La cruz, ojalá que te enamores, Mal azul, De sol a sol, Adrenalina, It's time to breathe, Mil besos para ti, Al amanecer y En el horizonte, que es el nombre del álbum. Cuéntanos un poco la idea creativa de todo esto y por qué todo este discurso, ¿no? Como de alejarse de toda esa cosa de la ciudad, la viralidad, el éxito incluso, hablando en esos términos, para crear todo este concepto. Sí, pues literalmente lo que comentabas, utilicé mi historia personal, que nada mejor que vivir, ¿no? Tu propia historia como para contar algo creativo. Y traté de, a nivel sobre todo visual también, mostrar mucho esa salida digamos, del ruido, de esa salida de esos ritmos frenéticos que podía estar viviendo aquí en Madrid, y mostrar single a single cómo hacíamos una trayectoria por espacios naturales, cómo íbamos subiendo esa montaña hasta llegar a lo que llamamos En el horizonte, donde en el último vídeo En el horizonte ves que me da un estallido de luz que simboliza un poco, pues, por fin dejar esa carga atrás, quitarte esa mochila y encontrar ese horizonte, ¿no? Donde vuelves a ver todo como con más claridad. Y realmente es eso, a nivel visual, es la historia que me ha tocado vivir, llevado a un punto más romántico ahí con esos vídeos que hizo el equipo de Topo Colectivo. Y ahí quedó esa pieza, la verdad que contento. Y en ese momento, digamos, como de crisis, yo lo llamo crisis, pero podríamos llamarlo renacimiento, ¿qué es lo que más te inspiró a la hora de empezar a volver a hacer música? Sin estar con el sello con el que estabas, sin tener ni idea de lo que ibas a hacer, sin saber con qué editorial ibas a sacar tus temas, cómo te ibas a mover a nivel marketing, cómo ibas a hacer tu gira. Pues mira, sinceramente, yo estaba aquí en Madrid y yo por la parte editorial, digamos los derechos de autor y tal, los llevo con la gente de Warner Chappell y ellos organizan camps allí en sus estudios y conocí a este productor que se llama Naún, que vive en A Coruña. Le conté un poco mi situación, le conté el sonido que quería desarrollar, hacia dónde quería ir y la verdad que el tío le encantó la idea. Y apostó por ello y le apeteció como volcarse como en el álbum entero. Y literalmente yo siempre digo que mi punto de creatividad o como esas ganas de desarrollarme fue Naún, porque me presentó el poder irme a Coruña, me presentó una forma de trabajo que yo no había tampoco creado nunca y me pareció preciosa, que fue la de irme a vivir con él, irme a su casa a vivir y de su casa al estudio y del estudio a su casa y pegarnos panzadas en el estudio de 12, de 14 horas insanas, ¿sabes? Que luego me acuerdo que decía a mi padre, digo, ay, me estoy volviendo loco con algún tema ya de la del tiempo que llevamos aquí. Pero es verdad que fue increíble porque yo venía de ese formato de industria muy de, venga, echamos aquí 2-3 horitas, vamos a ver qué sale, pum, pam, tal, y todo muy acelerado, ¿no?
que es Sí, un yo poco me lo que acuerdo veo. además de haber estado contigo en el estudio ese donde grababas en Madrid, que era, vamos, por así decirlo, alquilabas durante X tiempo el estudio y tenías ese tiempo para hacer la música y tal, como todo mucho más industrial, Sí, ¿no? sí, sí, todo mucho más industrializado, ritmos más frenéticos. Y, joder, macho, conocer a alguien que tenía su estudio literalmente, abrías la puerta del estudio y tenías el faro de Hércules que está ahí en la costa. Salir a escribir mientras él está tocando, repasando unos teclados o algo, salirme yo a escribir por la costa, como yo a mi bola. No tuvo precio, o sea, esa conexión también con la naturaleza, con el norte. Mi familia es de País Vasco, entonces a mí, por regla general, todo lo que es el norte y esas sensaciones más frías y esos cielos encapotados me dan mucho... dentro de que pueden generar tristeza también, pero me dan mucha creatividad y para mí fue, o sea, fundamental. Fue eso, fue a Coruña y fue en Aún, realmente. Y ahora estás haciendo una gira por toda España, has estado en diferentes ciudades, estuviste en Sevilla la semana pasada, ahora vas a estar en Barcelona, creo que cuando sacamos este podcast ya habrás estado en Barcelona, Ujú. en la ciudad condal, y luego el 8 de mayo vas a estar en la Sala Bat en Madrid. ¿Cómo Sí. estás viviendo el volver a los escenarios después de tanto tiempo también? Además que tú no es que seas una persona que lleves mucho tiempo girando por España y dando muchos conciertos, porque si Ujú. no me equivoco, cuando empezaste a tener un despegue con tu carrera, no habías dado casi apenas conciertos. Ujú, ujú. Pues mira, esto es curioso porque, como has dicho, cuando yo empecé ya a dar conciertos en Madrid, yo ya llevaba una trayectoria de música detrás y ya había gente que me escuchaba en Spotify y todas estas cosas. Entonces, realmente yo no viví lo que es empezar en salas como más pequeñitas, ir poco a poco que te vaya conociendo la gente. Yo me acuerdo que el primer concierto en Madrid fue al salir del COVID y tal, que ya éramos 200 y pico en una sala completamente rebosada, todos cantando los temas. Entonces, me encantó y doy gracias, la verdad, porque se diera así. Pero es verdad que no me di tampoco el permiso ni el tiempo como para entender que no todo va a ser así siempre, ¿sabes? Y sobre todo como esa carga personal y de uno mismo de todo tiene que ser increíble y espectacular y tal cual. Y eso pesa, porque eso al final luego vas a festivales donde no te mira ni Dios porque están a otra movida y luego, o sea, que hay que entender que la música, dependiendo de tu momento, ¿no? Y de dónde estás y a qué público te estás dirigiendo, pues puede tener muchas formas. Entonces, tío, estoy entendiendo esta gira. Yo llevaba desde septiembre de 2024, el último concierto en el Jardín de las Delicias, que no daba ni un solo show, nada, cero. Y bueno, he vuelto con este álbum, que es un álbum en cierto modo más experimental, más de estudio, y luego nos hemos metido en esta gira. Y estoy intentando entender esta gira más como, volver a rodar el directo, este nuevo directo, que es un nuevo directo con una nueva dirección musical, y rodarlo para que cada vez vaya saliendo mejor, pero también darme como ese permiso de... Puede haber canciones también más introspectivas que no necesitas que todo el mundo esté como cantando o que es más para prestar atención. Yo muchas veces lo pienso y digo, tío, yo cuando voy a conciertos soy el primer empanado que estoy en una esquina con las manos dentro de los bolsillos, ¿sabes? Mirando cada detalle de la movida y no es que no esté disfrutando, ¿sabes lo que te digo? De hecho, me lo estoy disfrutando un huevo, pero que desentenderte un poco de, oye, sí, yo me dirijo a un público, si conectáis conmigo, impresionante, pero que si no, tú con tu vida, yo con la mía, y aquí, ¿sabes lo que te digo? No Claro. tener que estar pendiente de todo el mundo, centrarme más en mí, en disfrutar yo mi show, y quien se sienta reflejado y lo disfrute, pues bienvenido. Es interesante lo que comentas porque, como bien has dicho, tú habías sacado mucha música en digital, habías tenido cierto éxito en las plataformas y de repente das conciertos, joder, que van 500 personas y en menos de un año has llenado la Riviera. Entonces, claro, ese nivel de éxito, digamos, es muy, muy difícil de asimilar cuando has dado muy pocos conciertos. Y ahora quizás con este álbum y con este nuevo enfoque has tenido que dar un paso atrás y has vuelto un poco como a los orígenes, ¿no? De como volver a empezar. Como si nadie te conociese, Totalmente. voy a llenar salitas pequeñas en España y vamos a ir poco a poco. ¿Estás en ese momento ahora? Sí, y lo curioso es que estoy muy a gusto, ¿sabes? Porque también pienso, yo al final soy un chaval que vengo de, como tú ya sabes, vengo del mundo del rap, de los skateparks de niño, cultura hip hop, graffiti, skate, todo este rollo. Y cuando yo empiezo a dar conciertos,
ya vengo con unas exigencias marcadas que, claro, yo tampoco vengo de estar cantando todo el día, yo no soy una persona que me veas en mi casa cantando o que coja su guitarra y esté cantando, con lo cual yo el cante como tal he tenido que ir trabajándolo y la puesta en escena y todas estas cosas, con lo cual, en cierto modo, esta forma de consumo que tenemos a día de hoy también hace que mucha gente que no venimos de rodar en un escenario ni de tal, te planten delante de pila gente, que a veces hay gente que ha pegado el tema del verano y de repente está en un Wizzing contando una canción y no había cantado ni delante de sus amigos, ¿sabes? Y bueno, es verdad que eso es como tirarte un poco a los leones, ¿no? Porque ni te controlas con los in-ears, ni controlas tus ritmos ¿sabes? Sí, sí, sí. Cardíacos o de ritmos. O de nervios y lo que sea. De sí, todo, sí. de todo. Con lo cual, es curioso y ahora estoy muy feliz, sobre todo es que estoy como, lo que te decía, como muy en paz conmigo mismo, muy a gusto con el equipo con el que trabajo y no estoy pendiente realmente, o sea, a todos nos encanta llenar salas y disfrutar con ver como una acogida, ¿no?, de mucha gente, pero me estoy centrando en que ese show suena bien, en que merece la pena, en que en cada detalle. Me he metido en toda la parte creativa también de estudio de ese show, que anteriormente no tuve el placer y eso, disfrutándolo nosotros mucho y notando, joder, cómo se agradece el también poder rodar algo sin esa presión y cuando llegas ya a sitios que, pues por ejemplo el 8 de mayo que vamos a tocar en Madrid, que supongo que será ya un escaparate más grande, pues vienes con algo que lo has rodado, que te sientes a gusto, que sabes todas las cositas que has ido cambiando durante todo el proceso para que esa pieza sea la que es, con lo cual creo que es importante pasar por todos los procesos. Y muchas veces a la hora también como de sentirte artista, ¿no? Porque puedes sentirte como un impostor. Dices, sí, pego un tema, que puede ser un tema que se ha pegado por TikTok o por lo que sea, que ni siquiera lo están escuchando bien, como se merece ese tema, y dices, ¿qué hago yo aquí cantando para tanta gente cuando en realidad, ¿sabes? Debería haberlo trabajado más el producto o todo eso. Entonces, yo creo que tú en ese sentido sí que has sido valiente también y te has puesto como a prueba, más allá de las circunstancias que puedan haber surgido a nivel más industrial, con tu sello, con lo que fuera en el pasado, pero sí que te has puesto a prueba como artista de decir, bueno, vale, he probado las mieles del éxito, he tenido una Riviera, he hecho millones de escuchas en las plataformas, ahora voy a volver a empezar y voy a enfocarlo todo desde esa forma, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, como has dicho, yo cuando estaba teniendo este problema con este sello, yo aunque no estuviésemos en nuestro mejor momento personal, yo podría haber decidido seguir sacando música porque eso podría haberlo hecho y continuar un poco con esa rueda, pero fue una decisión de la que estoy orgulloso. Y luego también, como te decía antes que veníamos en el coche, primero parte de una decisión creativa de cómo quiero hacer las cosas, pero es que luego te das cuenta también de, oye, ¿y si puedo coger yo también las riendas un poco de todo esto? ¿Cómo hacía cierto sello estas cosas? ¿Puedo yo gestionar desde casa? Tengo suerte de que también en mi familia pues también están bastante volcados. Y bueno, hemos ido cogiendo un poco las riendas, el tema más económico, el tema legal y todas estas cosas. Yo creo que a futuro es bastante importante tenerlas como bastante a salvo y protegidas para que todo lo que pueda venir a futuro pues venga de una forma ya bien segura, ¿sabes? ¿Conoces casos de artistas que han tenido ese primer tema que pega y que de repente se han quedado sin nada por no haber echado una vista atrás y tener perspectiva como tú estás haciendo ahora? Sí, y carreras enteras. Vamos, conozco ejemplos de carreras enteras que han ganado un programa. Al ganar ese programa, ya al entrar en el programa tuvieron que firmar ciertos acuerdos con ciertas majors y a tener que tirar para adelante durante los 5 siguientes años de su vida con unos acuerdos pues que a nadie se los desearía, la verdad. A no ser que, oye, esto depende mucho de... También lo veníamos hablando con el coche, depende mucho del tipo de artista que seas y que te gusta. Hay mucha gente que dice, oye, yo sé que soy un buen frontman, yo sé que canto bien, vestirme como os apetezca, decidir qué temas salen, escribirlos quien queráis, yo voy a defenderlo, me parece súper lícito y respetable, pero no es mi caso y conozco casos de gente que tampoco se veían así, que les ha tocado vivir eso y es una absoluta cárcel, sin lugar a duda.
Y sobre todo ha pasado también con artistas muy grandes. Veníamos hablándolo con la historia esta de Héctor Lavoe, que te estaba comentando y tal. Ujú. Y bueno, y otros grandes artistas también que por no haber tenido como un control sobre lo que es su negocio, por así decirlo, han acabado incluso en la quiebra y siguiendo trabajando para los sellos o para Sí, sí. la gente que había firmado contratos con ellos, ¿no? Entonces es muy importante también que la gente, más allá de tener éxito y de ser muy viral, tenga algo de conocimiento sobre la industria y sobre cómo plantear su carrera. Totalmente. Ujú, ujú. ¿Y cuánta gente te ha dicho, oye, Ters, ¿por qué no sigues haciendo estos temas que han pegado y sigues haciendo hits y sigues con esto para seguir ganando dinero? Ya, eso es como la constante, ¿no? Es verdad que yo, o sea, a veces yo, aquí donde me veis, también estudié empresariales y bueno, sí que tengo digamos, el alma dividida, ¿no? Tengo toda esta parte creativa y toda esta parte de saber que quiero dedicarme a esto y que de una forma u otra pues también tengo que pertenecer a una industria, a un lugar y poder dar contenidos en esa línea, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre estoy como mucho más alineado con la forma de pensar de desarróllate creativamente, ¿sabes? Crea algo que te pida tu cuerpo, experimenta, encuentra nuevas formas de crear, por lo menos en estos años, ¿no? Que es como que tenemos esas fuerzas y esa energía y esas ganas de saber, oye, yo podría hacer esto y si entro por aquí, ¿no? Y para mí es como fundamental que esta rama esté súper, súper, súper sólida y súper en proceso constante para que luego haya ciertas dosis o ciertos singles o canciones o tal que pueda ofrecer y que pueda trabajar con radio y que pueda llevar a exposiciones más grandes para pertenecer como a algo, ¿no? Y que la gente, digamos, de todos lados te pueda poner cara y pueda saber quién eres, pero yo soy muy fiel al proceso creativo y la verdad que es lo que, o sea, es que es lo que me gusta, es con lo que me divierto, con yo mismo estar pensando qué es lo siguiente, cómo puedo romper ahora con esto, es lo que me crea el reto a mí realmente mental y lo que me hace seguir apeteciéndome crear música. Entonces, opto mucho por eso y ahora, igual que estáis viendo esto de En el Horizonte, que decía que es un álbum más producido, pues ahora 2026, por ejemplo, lo estoy enfocando más. Estoy yéndome a sonidos más orgánicos, estoy volviendo a escribir letras. A mí me pasaba que me di cuenta que dije, joder, yo no soy productor, yo no soy músico, yo sí también he hecho el recorrido que he hecho y estoy donde estoy. Ha sido por escribir buenas letras, por centrarme en una buena canción, en un buen mensaje, con lo cual estoy intentando volver a eso. Pero dices volver porque en algún punto te viste un poco fuera de ese inicio. Bueno, no, realmente lo digo más a nivel musical, de que por ejemplo En el Horizonte es un álbum muy producido, es un álbum que se centra más en las producciones y el tema del mensaje de la letra está un poco más apartado. Son letras más sencillas, más fáciles, más que me fluían ahí en el propio estudio, pero lo que me estaba interesando era la música. Y ahora estoy como volviendo hacia... Me estoy dando cuenta un poco también, no sé si es cosa mía, o a ti también te pasa o tal, pero es como que veo que también por esta entrada de la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, todos estos sonidos más electrónicos, toda esta parte más producida, la gente está dejando de conectar con ellos porque es como que ya no saben, ya no tienen ese valor, ¿sabes? Ya no saben si es algo de que le has dado un botón y ha salido, si las llevas meses detrás. Entonces estoy como intentando entender eso como... Haz una buena letra, tío, y de repente con un tema acompáñate de una guitarra. Y con el siguiente mete 4 elementos, pero que lo interesante sea el mensaje, la letra, y intentar como irme a una parte más desnuda, más, ¿sabes? Más orgánica. Y por lo menos 2026 lo estoy como encaminando hacia ahí. Porque has sentido que con el exceso de las producciones con inteligencia artificial, de los ritmos ahora más electrónicos que hacen las IAs, se está perdiendo un poco la esencia de la música. O sea, más que la esencia de la música, como que la gente no conecta tanto con ello, yo creo. Y está pasando indirectamente hasta con el contenido que tú ves todos los días. Tú te metes en el móvil y ya ves una locura, yo qué sé, un tiburón, que a Paula, mi mujer, le encanta ver estas cosas, o ves un deportista tal, y ya en cuanto lo has visto, tu primer ¿será real? Es sí, ya no lo sé. Con lo cual ya me parece tan heavy, me parece, pues no lo sé, es que ya no lo sé, ya no sé qué es esto, ¿sabes?
Y creo que está pasando y eso. tú lo que quieres ofrecer ahora en ese sentido es como una música que se sepa que es el sello Ters y que lo has escrito tú y que lo estás haciendo con una guitarra o que lo estás haciendo con una banda y que lo estás haciendo con gente real. Eso es, eso es. Que luego también te digo, yo en mis directos me encanta crear ahí una experiencia y que sea eso una montaña rusa y que haya electrónica y que haya momentos pues como pudo ser los merengues y mambos de la época de la Fiesta de los Feos con Mil Laberintos y que tal, y que de repente pasamos a algo súper orgánico. En los directos voy a permitirme jugar con todo tipo para crear una experiencia potente. Pero Claro. a nivel musical, en este 2026, y no sé si será algo que me acompañe muchos años, sí que estoy optando por algo que sientas real y que digas, vale, esto va conectado con mi parte más pura, ¿sabes? De hecho, ahora has sacado dos temas, dos singles, que van un poco pues, con esa dinámica de hacerlo todo más orgánico, hacerlo todo más acústico. Ujú. ¿Cuáles son esos dos temas que has sacado ahora y qué representan para ti en este momento que ya estás cerrando la gira del álbum en el horizonte? Ujú. Pues uno de ellos es Seré todo contigo, que es el tema que he escrito como para... Yo voy a ser padre ahora en junio. Bueno, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, te lo Sí. decimos aquí en público, ya te lo he dicho a veces, pero... Sí, sí. Sí, vamos a tener una hija que van a hacer en junio y se llamará Matilda. Y bueno, la verdad que me apetecía mucho escribir escribir sobre esto de ir a ser padre, que no de serlo porque todavía no lo soy, pero sí de este proceso como de ir a ser padre. Y bueno, la canción habla un poco de cosas que pienso que voy a ser, ¿no? Y la verdad que ahí ya hemos bajado un poco las revoluciones en el horizonte que veníamos comentando. Es un tema más íntimo, incluso puede tener sonidos parecidos hacia una nana, ¿no? Por también el contexto. Y eso lo he usado un poco de puerta de apertura hacia el 2026. El siguiente tema se llama Un amor como los de antes. Y bueno, pues habla también de sentir, también por el mundo en el que vivimos, que la gente... Yo soy el primero, porque yo también me encanta leer este tipo de libros de desarrollo personal y estas cosas, pero sí siento que nos está llevando a un tipo de psicología también como muy individualista y muy de, sí, estoy bien, pero estoy bien, y solo yo, y yo, y yo, y yo, y todo yo, ¿sabes? Y entonces este es un tema que habla un poquito de esto, de querer un amor como los de antes. Y también pues es una guitarra, es un acompañamiento de guitarra bastante orgánico y bueno, letras bastante íntimas, que también es algo que hablaba con Paula, decía, también tienes que tener un poco las ganas y el valor porque luego te subes a un escenario y no es lo mismo tratar un tema un poquito más abierto, que no tienes claro si soy yo, si no soy yo, si es algo que me ha contado una historia a mi primo y he escrito una canción a través de eso, a contar tu historia y hablar con nombres y apellidos. Y ¿sabes? estar desnudo delante de la gente, ¿no? Decía el niño de Elche, que sabes que es amigo nuestro y Sí. ha venido varias veces al programa, decía el niño de Elche, siempre lo dice, que el artista, el que es un artista de verdad es el que es capaz de mostrar sus miserias en público, ¿no? Ujú. Y que la gente lo vea. Entonces, lo que tú estás diciendo ahora también, en base a esto que has dicho del desarrollo personal, ¿no? Todo tiene que ser como muy positivo, todo tiene que ser muy feliz y tal, pero quizás muchas veces el arte está también en mostrar tus debilidades, en dejarte ver vulnerable, que la gente vea también que sufres, ¿no? Ujú. Totalmente, sí. A ver, es una pieza importantísima. Yo siempre intento, si me veo algún día así y con ganas de escribir y todo este tipo de cosas, como utilizarlo, ¿no? Como forzarme a decir, ostras, bueno, forzarme no porque es que te nace, ¿no? Pero como decir, aprovéchalo. Pero luego también es un arma de doble filo, hay que tener mucho cuidado porque si quieres repetir ese proceso, pues al final te lleva otra vez a esos estados mentales, a esos lugares, y está bien visitarlos, pero tener cuidado de que no sea tu día a día vivir como en esa, vamos a decir, en ese momento más low, ¿no? ¿Crees que los artistas y sobre todo los músicos están ahora proyectando otro tipo de cosas que antes no se proyectaban en la música? Véase, por ejemplo, pongo 3 ejemplos. John Lynn, que siempre ha sido, ¿no?, el exceso, esa proyección de lo que proyecta el hip hop, el capitalismo, Sí. el acumular muchos bienes Sí, y demás. sí, sí, Luego sí. está el tema de Mac DeMarco, también la parte indie, que también es el exceso, pero de otra manera, ¿no? Como de, bueno, las drogas y demás. Sí. Y luego también, por ejemplo, lo hemos visto también con Rosalía, mirando un poco más al lado espiritual, al lado más, digamos, de la fe. ¿Crees que los artistas están mirando hacia otro lugar ahora en vez de todos estos excesos y toda esta proyección capitalista que antes se veía en lo que es la industria en general de la música?
Sí, seguro. Sí, vamos, de hecho es que pienso que realmente ese estilo de vida a largo plazo no es gestionable, ¿sabes? Porque está muy guay lo de ver a alguien como con este estilo de vida más rockstar o popstar o todo como súper loco, pero si te das cuenta, a día de hoy, la gente que está mereciendo la pena y que está haciendo cosas relevantes es gente que son empresarios también. Tú ves todos estos casos, pues como hablabas de Rosalía, o incluso a nivel España ha podido pasar un Tangana, un Rels B, tal cual. Tú te fijas en estos perfiles y no son rockstars y gente que va por la vida, pues como los podían llevar antes, que hablábamos de, al final, una major, cuando tenían esa relevancia, que tenían ese poder de, oye, nosotros nos vamos a encargar de que esta persona sea el número uno y esta persona ya puede vivir haciendo lo que quiera con su vida, que esta persona va a estar en todos lados sonando, ¿no? Y ahí venían también pues grandes desgracias y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo pienso que al final, a largo plazo, hoy en día un artista que quiera llevar su carrera, disfrutarla y tal, no le queda otra que ser el primero dentro de la línea de eslabones de su propio proyecto, ¿no? Y eso implica pues también un estilo de vida más sano. Yo al final, por el tipo de persona que soy, yo me he criado en San Agustín de Guadalix, a las afueras de Madrid. Estoy muy conectado también con el tema de esa tranquilidad, ¿no? Me gusta mucho coger mi bici, irme por el campo. Yo escribo muchísimo por el campo. Entonces, a mí me parece fundamental, por el tipo de persona que soy, el poder estar un poco en ese estilo de vida y hacer tu deporte. Soy una persona que me gusta mucho hacer deporte, me aporta muchísimo. El tema familiar, yo me encanta estar con mi familia y le doy mucho valor a la familia. Entonces, hombre, entiendo que la gente esté tirando hacia esto y que ya estamos viendo, pues como todo, ¿no? Como es un símil un poco tal, pero como el tema cuando han entrado los vapers. Ay, los vapers, ya no fumo cigarros, tal cual. Y te das cuenta que el vapor es basura pura también, ¿no? Pues al final te vas dando cuenta que hay formatos que a largo plazo no son gestionables joder, hacer tu deporte, vivir conectado con la naturaleza, con un estilo de vida tal, yo creo que a largo plazo se va a agradecer. ¿Pero crees que es fruto también como de una especie de resaca que estamos viviendo a nivel artístico y sobre todo en la música, de ciertos sonidos que venían muy dados al exceso o incluso a, digamos, más lo tras, lo de, bueno, me despierto de resaca, me bebo un lean y te hago un tema que puede ser bueno, porque yo he escuchado temas de ese estilo que me han gustado, pero sin ningún tipo de intencionalidad en cuanto a lo que eres tú o lo que quieres transmitir o lo que le puede aportar a una persona a nivel artístico. Más incluso autodestructivos, oye, que molan, ¿eh? Porque tú y yo, y ya lo sabemos, nos encanta escuchar todo tipo de música y hay gente haciendo ese estilo de música con un talento increíble. Ahora, lo que ya te pueda aportar a nivel humano, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, está muy guay en un tema hablar de eso, pero el que te quiere, seguramente seguramente a su madre no le mole la canción, ¿sabes? Sí, no, y yo también creo que viene un poco dado por las circunstancias también a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaba todo esto de la música más rock o la música más rap al principio, tal, ¿sabes? Querían romper un poco con ese control que había seguramente sobre las sociedades y tal. Entonces, una forma de poder romper con ese control era dándole ciertas herramientas a la gente para que hiciese lo que realmente le diera la gana, ¿no? En cuanto a qué hacer con su vida, cómo vivir, la libertad sexual, el uso de drogas, tal. Y eso es un momento que se dio y que era muy necesario y que era muy necesario para la música y tal. Pero yo creo que ya en los últimos años como que eso ya se da una vuelta más y yo creo que la gente, incluso los artistas, se han dado cuenta de qué estoy haciendo. Por ejemplo, John Lynn, que, joder, que es un tío que nosotros le hemos escuchado muchísimo y es un pionero que con 15 años estaba ya, ¿sabes?, recorriendo el mundo. Y el tío habla ahora de eso, de que ya los excesos y esa forma de vida que tenía de hacer música y tal no le interesa. Lo que le interesa es lo que tú estás diciendo ahora. Pues estar más conectado con sus amigos, hacer la música que realmente le llena, escribir unas canciones que sean más profundas. Es que para mí ese es el éxito. O sea, yo siempre intento... Este éxito que vemos de niños, como de ser el number one y todo esto, eso tiene un precio que pagar también, ¿no? Y luego cada uno irá viendo su balanza y cómo la equilibra. Yo, como bien te decía, en mi balanza, todo el tema de la familia y del bienestar personal y todo esto pesa muchísimo, con lo cual
Claro que quiero vivir de la música, ¿no? Porque es mi pasión, pero siempre con una balanza y sabiendo elegir. Oye, imagínate el día de mañana, ¿no? Acabas de sacar un álbum, lo acabas de petar y es una situación tal. Pues evidentemente me gustará y estaré agradecidísimo y haré por girarlo y demás, pero si me dejas elegir, seguramente te elija una gira bastante más reducida a lo que podría hacer otro artista por este tipo de cosas, porque tampoco me quiero pasar yo 3 meses en Latinoamérica haciendo nada, ¿sabes? Es que no quiero llegar a un hotel por la noche y estar solo en el hotel, ¿sabes lo que te digo? O sea, a mí me gusta mi hogar, me gusta mi casa, me gusta estar con mi mujer, en futuro supongo que con mi hija y demás, y yo siempre quiero apostar por ese equilibrio y esa forma de vivir de la música, que gracias a Dios hoy también se puede. ¿Y crees que es posible tener ese equilibrio? Yo creo que sí, porque también es lo que hablábamos, como ya también la música se ha democratizado tanto, está en un punto donde cada uno también puede hacerlo, puede meterse en internet y escuchar la música que quiera sin necesidad de que nadie se la esté como imponiendo, con lo cual yo creo que lo bonito que ha tenido tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero dentro de las buenas tiene esa parte de que si haces las cosas bien, trabajas, evidentemente pues necesitas ese arte y también ese que la gente se sienta conectado contigo, ¿no? Pero siempre pienso que va a haber a alguien que le va a gustar tu proyecto, que va a entenderlo, que va a estar esperando. Y creo que la cosa es que tú sepas saber dónde están tus límites y en qué escenario te quieres mover el resto de tu vida, ¿no? ¿Cuál crees que te va a acompañar a largo plazo? Hay gente que ve la música como, oye, yo estoy viviendo de esto 4 o 5 años, voy a muerte y ya me quitaré de esto. Yo prefiero pensar que con 50 años voy a sacar un álbum, ¿sabes lo que te digo? Pero manteniéndolo así. Y volviendo un poco al momento actual, ¿cómo ha sido el recibimiento en El Horizonte y qué sensaciones estás teniendo con este nuevo álbum o con esta nueva faceta tuya? Pues mira, con El Horizonte me ha pasado algo curioso, que es, a diferencia del álbum anterior que se llamaba La Fiesta de los Feos, donde había canciones como Mil Laberintos, Campeón y todas estas cosas, es verdad que ese álbum sí noté un impacto en primer momento mucho más potente, más viralidad y todo este tipo de cosas. Y con El Horizonte me ha pasado algo que es, quizás no veo de primeras ese impacto, pero sí noto que quien se ha tomado el tiempo de escucharlo, que es verdad que también yo soy un poco soñador en ese sentido, ¿no? Porque no es fácil a día de hoy que alguien se dedique el tiempo para ponerse sus cascos y dedicarle 45 minutos de su vida a escucharse todo un álbum, ¿no? Yo hago podcast de 1 hora y media, imagínate lo que soñamos aquí para que nos escuche. Sí. Pues he notado ahí que quien se ha tomado ese tiempo y demás, sí me ha escrito textos además como muy elaborados, muy de lo que ha sentido y yo estoy muy feliz con ello. La verdad, es lo que te digo, como tampoco estaba dando shows, vengo con este proyecto, pues lo que hablábamos también en el coche. ¿Ha sido la mejor idea del mundo después de 1 año y medio venir con un álbum así tan conceptual y tal? Pues quizás no, ¿sabes? Pero bueno, como también que nos quiten lo bailado, ¿no? O sea, también creo que se trata de ir creando. Sin este álbum tampoco habría contactado con Esteban Alonso, que es el director musical que ha hecho este nuevo show, que me ha permitido meter todo este tipo de cosas, la gente de vídeo, Topo Colectivo, sin ese proyecto tan cinematográfico tampoco se habrían creído la movida, con lo cual creo que todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y yo sí he notado eso, quizás no un primer impacto tan potente, pero quien ha conectado ha notado una cosa muy cuidada, ¿sabes? Y también, no sé si te habrá dado perspectiva, incluso una cura de humildad, volver a empezar, como hemos comentado antes, y ver que a lo mejor no tienes esa viralidad de gente que te escucha porque suenas en una lista en Spotify, pero el que te está escuchando realmente sabe quién eres, escucha tu música y es un seguidor tuyo que va a escuchar todo lo que hagas. Uh-huh. Sí, tío, eso es bastante guay. Lo que hablábamos de los conciertos antes también, el venir a un concierto y que de repente, en vez de como una Riviera de 1000 y pico, tengas 60 personas en una sala, ¿sabes? Pues de primeras es impactante. Pero si lo coges con cariño y te aferras un poco a lo que te decía, disfrutar tu show, hacerlo tú bien, que la gente que venga lo disfrute, pues se agradece. ¿Y eso como artista te hace crecer más que el éxito? A mí me está haciendo crecer un montón, la verdad. Llevamos 5 o 6 bolos y me está haciendo crecer un montón por lo que te digo, porque es que no me estoy centrando tanto en el exterior, me estoy centrando en el interior, ¿sabes? Y a mí me está haciendo crecer un montón y de hecho lo estoy notando como algo que me faltaba. El poder estar delante de menos gente y tener esa energía también, que claro,
parece típico, ¿no? Pero si tienes mucha gente delante con mucha energía, es normal que tú también te impregnes, pero generarla tú de cero cuando el feedback está siendo gente todavía más expectante, menos gente, pues también es un reto, ¿no? Y este tipo de cosas a mí me están aportando un montón y yo estoy agradecido. Yo la otra forma, te lo digo de verdad, lo noto mucho como lo que hablamos antes de lanzarte a los leones. O sea, es como, me estás diciendo que un chaval de un cuarto, cualquier ejemplo, ¿vale? Pero gente que haya pegado canciones del verano, que todos conocemos, ¿no? Me estás diciendo que un chaval que acaba de salir de un cuarto, que no ha estado delante de un público en la vida, acaba de pegar una canción del verano y le estáis poniendo en un Wizzing delante de 14.000 personas a cantar la canción, que seguramente el chaval esté tremendamente agradecido, pero que te lanzan en contra de los leones, que tú no sabes la de cosas que tiene un directo, la de cosas que hay que controlar para que ese sonido esté saliendo con calidad y no es bonito luego, no es bonito estar ahí, la verdad. Si tuvieses que decirle a una persona que empieza en la música y que empieza a ser conocido en las plataformas, como la mayoría de los artistas empiezan ahora a ser conocidos, ¿qué le dirías que debe hacer para realmente mantener su esencia y ser feliz haciendo su música? Bueno, pues que haga deporte. La salud es lo primero, ¿no? Y sí, yo diría que es que la salud es lo primero y no es ninguna coña. Y que disfrute, que se centre en creativamente saber cómo ser fiel a sus procesos creativos y luego no dejar de interesarse y prestar mucha atención a cómo se hacen las cosas a nivel industria, que yo es algo que desconocía absolutamente, y de qué formas puedo ir encontrando las fórmulas, porque hoy, gracias a Dios, se pueden ir haciendo y puedes ir creando un poco, tienes de todo a día de hoy, tienes desde el formato multi hasta sellos más pequeños, tienes licencias. Yo, por ejemplo, ahora la parte de la distribución la trabajo con Believe a través de Acoustic y yo lo que hago con ellos es una licencia, durante un tiempo tienen la licencia de distribuir y hacer la comunicación de mi música, pero la propiedad de la canción es tuya, con lo cual que toda esa parte más, digamos, legal y económica la controlen y la tengan a salvo, porque eso es importantísimo. Es que eso es lo que va a hacer que a largo plazo todo lo que vaya ocurriendo pueda venir de una forma segura, ¿sabes? Y luego, sobre todo, a la hora de crear hoy en día, no sé si tú lo concibes así también, creo que es más difícil encontrar tu esencia o la música que quieres hacer por todo lo que estábamos comentando antes de todos estos sonidos que están replicados y que son muy fórmula y que funcionan muy bien. Yo creo que la gente que empieza nueva se ve muy, muy expuesta ante eso, entonces creo que es más difícil ser original, ¿no? En ese sentido, porque si no tienes las inquietudes de empezar a bucear en música más antigua o ciertos artistas, como puede ser tú o como pueden ser otros, que se están saliendo de la fórmula, de lo que de los charts en general y de la música viral en TikTok, puedan descubrir qué música les gusta o qué música les gustaría hacer, ¿no? Es complicado ahora como encontrar música que pueda inspirarte para salirte fuera de lo que es la fórmula. Uh-huh. Sí, y sobre todo que, vamos, casos hay de todo tipo y gente que ha replicado exactamente no sé si has visto esto es muy fuerte, me lo enseñaron el otro día, pero sabes, el rapero Hockey y tal. ¿Has visto estas fórmulas hay otro artista que está haciendo que tú le das a play y dices, pero tío, ¿cómo puedes? No lo he visto, no lo he visto. Literalmente la voz de Hockey. ¿Qué pasa? Que como vivimos también en este momento, que la gente necesita más y tal, pues claro, se lo comen porque dicen, si es que si me encanta Hockey, ¿cómo no me va a gustar esto que suena del estilo, ¿no? Pero es una locura eso, ¿no? Porque de repente si no proteges bien incluso tu voz, lo que es toda tu creatividad y tal, te lo coge quien sea y empieza a hacer tu música. Y si te metes ya con el mundo de inteligencia artificial, que eso es uno de los grandes pleitos que está habiendo, ya no el que sepas crear una canción, fórmula mainstream o te referencias y tal, hasta los timbres de voz. Porque claro, muchas veces lo que tiene un artista precisamente es que ese timbre de voz es muy peculiar, es muy suyo, es muy personal. Y cuando la IA está cogiendo ese timbre de voz, ostras, ¿Y cómo se puede proteger un artista ante eso? Pues mira, el problema de la IA es que va a pasos tan agigantados que los controles legales llegan siempre tan tarde
que es algo que se está intentando regular de muchas formas. El otro día escuché algo de que se está empezando a tener que poner ya ciertos emblemas de de cosas generadas por IA y todo este tipo de cosas. Pero la realidad, y por lo que yo también estoy volviendo un poco a lo que te decía, de volver a esas letras, a tocar con una guitarra y tal, la realidad es que a día de hoy estamos muy, muy en bragas en ese sentido y muy a lo que el robot le apetezca. Igual nace ahora un tipo de género musical que esté simplemente enfocado en que una IA no lo pueda copiar. Estaría guapo. Pero sería otro robot, entonces... ya... Claro, ya no se sabría distinguir en realidad, ¿no? Sería muy complicado. Sería muy complicado, sí. Pero bueno, ahí yo creo que entra también lo que es la música en directo, lo que son los shows, lo que es el artista en vivo. Yo creo que ahí está la oportunidad, ¿no? También se veía con el cine. Decía Antonio Banderas... Sí, lo vi, buenísimo. Lo viste, ¿no? Que sí. Básicamente lo que decía es que el cine, bueno, que tiene sus días contados, pero que el teatro no, porque es algo que no te puede replicar una IA. Una IA no puede replicar los fallos que hace un actor en un escenario o los gestos, ¿no? En ese sentido. Esto que dijo Antonio Banderas es algo que yo vengo diciendo mucho tiempo, que es, yo creo que con todo este tema de la IA, lo que se va a premiar es ese, oye, voy en vivo a ver algo, ¿no? Por ejemplo, un ceramista. Pues está claro que la IA va a poder hacerte la jarra más impresionante del mundo, pero cuando tú te sientes en una sala como esta y te sienten ahí a 7 o 8 personas, tal, y el ceramista, veas con sus manos cómo está ejecutando toda la movida, un pintor, pues claro que va a haber cuadros de lo que quieras, si es que de lo que quieras, o el cine, la música, pues ya lo estamos viendo, no sé qué barbaridad escuché el otro día, que el 40% de la música ya en Spotify, de lo que digamos lo que es mainstream total, pues ya está generado con IA. Con lo cual, se va a premiar tanto lo de volver a sentarte delante de un sitio y ver, oye, esto lo ha hecho esta persona, esta es su historia, esta es su movida, mira cómo lo hace, ¿sabes? Si vas con tu colega, con tu pareja o tal, mira qué impresionante, mira cómo lo está haciendo él, ¿sabes? Con lo cual, 100% todo lo de en vivo va a ser el futuro, yo considero. Y volviendo a lo en vivo, a los directos, ¿cómo va a ser, sin quitarle todo el reconocimiento que tiene la ciudad condal de Barcelona, que nos encanta Barcelona, pero bueno, somos de Madrid y estamos en su refugio radio? ¿Cómo van a ser los dos shows, el show de Madrid y el show de Barcelona? ¿Qué tienes preparado para esa experiencia en vivo? Pues mira, lo guapo que tienen estos dos conciertos es que vamos a llevar por primera vez pantallas sincronizadas, que yo siempre, o sea, para que la gente me entienda, yo en pantalla siempre he llevado mundo visual, ¿no? Dependiendo del álbum, pues un tipo de imágenes, un tipo de tal, pero esta vez hemos hecho un trabajo bastante fuerte en que cada canción tenga un visual concreto y no es todo un loop que se queda una figurita haciendo así, ¿no? Sino todo un visual de principio a fin de la canción de algo que está ocurriendo sincronizado con la canción. Con lo cual creo que esto es un poco lo que nos faltaba para que el show ya tuviese todo su completo, porque tenemos toda la parte musical trabajadísima, toda la parte de luces, sincronización de mundo luces muy controlada también desde el año pasado, que creo que es muy importante porque esto te acompaña, toda esta luz sincronizada hace que todo este sonido también te entre por los ojos, ¿no? Pero sí siento que nos faltaba ese mundo visual y sobre todo en este tipo de shows que doy yo con estos repertorios tan eclécticos de que te puedo rapear una canción y de aquí nos pasamos a una balada y de aquí nos vamos a una cosa más tal, que sí que necesitaba en el mundo del visual crear algo como muy impactante y venimos con algo muy divertido, o sea, es que hay cosas muy fuertes y creo que ese es un gran plus. Luego a nivel creativo, también lo que te dije, a nivel musical, venimos de un tipo de show que me encantó, que me lo pasé increíble, fue muy divertido, pero quizás el tipo de arreglos o el tipo de música, si yo pudiera haberlo dirigido en ese momento, me lo habría llevado hacia otro lado. Y este nuevo álbum he tenido la suerte de trabajarlo con Esteban Alonso y poder hacer una dirección creativa de lo que es a nivel musical, todo lo que pasa ahí arriba, con lo cual pues me representa más, me siento más a gusto y todo este tipo de cosas que hacen que la experiencia se sienta más top. ¿Y en Madrid esperas una gran acogida? ¿Qué sensación tienes de volver a Madrid después de haber llenado una Riviera? Ahora vas a la BAT, sala más pequeñita, más íntima. Sí. ¿Qué es lo que esperas del concierto en Madrid? Pues mira, yo quiero sinceramente que la gente venga a disfrutarlo, que venga a pasárselo bien.
Que vengan sin móvil también, ¿no? Eso estaría guay, la verdad. Pero es lo que te dije, vengo un poco con muchas ganas de hacer el de Madrid, la verdad. Pero un poco entendiendo el parón de todo este tiempo. La BAT es una sala, me atrevería a decir mi sala favorita de Madrid en cuanto a sonido. Y bueno, sinceramente con más centrado en lo que te decía, en mí, en disfrutarlo, y quien venga que lo disfrute, estoy seguro de que vamos a hacer una fecha muy bonita y va a venir gente a disfrutarlo, así que nada, con ganas de hacerlo y quien lo disfrute, yo feliz. ¿Y qué es lo próximo de TERS? Hemos hablado de que has sacado estos 2 temas más acústicos, vas a empezar a indagar un poco en estos sonidos más esenciales, por así decirlo, o puedes hacer cualquier cosa. Pues mira, sí es verdad que esto es verdad que va un poco en contra de lo que yo siempre me he dicho a mí mismo, que siempre, como decía, venía de repertorios muy eclécticos. Si un día hacía un merengue, al día siguiente estaba ya tocando un piano, una guitarra y algo mucho más sentimental, y al día siguiente me pasaba por tal. Es verdad que me apetece como, por primera vez en mi vida, como empezar a coger como una línea, que esto no necesariamente significa que todos los temas sean iguales, porque eso es algo que no me gusta nada. Sí me voy a permitir oye, pues si en esta canción ha sido una canción más cantada, más balada, pues esta puedo coger un estilo un poco más rapeado, pero sí me apetece volver a estos sonidos que hablábamos, un poco más orgánicos, un poco más crudos, por lo que hablábamos también del mundo de la IA y todo este tipo de temas. Y sí me apetece por lo menos 2026 potenciar como mucho esto. No creo que vaya a hacer álbum como tal. De hecho, el tema de los álbumes quiero aparcarlo y hasta que vuelva un poco a reactivar la máquina y verme en una situación bonita, pues a lo mejor presentarme eso. Tus fans tienen que estar tranquilos. Has hecho dos álbumes en muy poco tiempo. En la mayoría de gente tiempo. hace singles. Sí. De hecho, por eso te digo que tu corta carrera, ha sido muy a contracorriente de lo que suele hacer la mayoría de la gente y sobre todo los artistas actuales. Has sacado 2 álbumes, has tenido un parón de 1 año y medio, has vuelto a girar desde salas más pequeñitas después de haber hecho de las salas más grandes en España. Eres una especie muy rara en lo que es un cantante. Ya. Sí. No, puede ser. Pero bueno, yo ya te digo, me intento ser fiel y es que no esto del éxito y tal cual, evidentemente quiero vivir de la música porque es mi pasión y nada me hace más feliz, pero quiero vivirlo de como yo la disfrute y como a mí me haga feliz en ese momento, lo que yo considere que está siendo fiel conmigo mismo. Así que ahí vamos. Me gusta esa reflexión. De hecho, el otro día también estaba viendo una entrevista de Jorge Drexler, que a nosotros nos gusta mucho. Sí. Y él comentaba cuando empezó la música, bueno, tú sabes que Drexler era médico, era doctor. Y él estaba comentando cómo fueron sus inicios en la música, de que él pues se sentía muy, muy extraño ejerciendo las 2 profesiones, ¿no? Porque por las mañanas estaba pasando consulta y luego por las noches iba a hacer covers con la bata que se la quitaba, la escondía para que no viesen que era doctor y al mismo tiempo en la consulta se llevaba la guitarra y se sentía muy extraño a la hora de combinar como, digamos, 2 profesiones totalmente alejadas, ¿no? La artística y la científica. Y luego comentaba, ¿no? Pero después de haber hecho las 2 cosas y de haber sido el artista que soy ahora, me di cuenta que podría haber hecho las 2 cosas. Entonces dice, y que lo mejor es hacer las 2 cosas. Claro, porque ese eres tú, ese es tu sello y la gente siempre habría dicho, mira el doctor que viene aquí a... Sí, totalmente. No, pero muchas veces yo creo que todos los artistas o cualquier persona que sea creativa intenta como solo ver el lado creativo, ¿no? De su vida, ¿no? Yo tengo que dedicarme full a la música o tengo que dedicarme full a yo que sé, a diseñar o full a, yo que sé, a hacer podcast o lo que sea. Cuando, en realidad, si realmente lo haces porque te gusta, y más allá del éxito, obviamente, todos queremos vivir de hacer lo que nos gusta, si tú lo sigues haciendo y es algo totalmente compatible, incluso te va a generar más alegrías que solo estar con una cosa, ¿no? Y es lo que 100%. Decía Drexler en ese sentido. 100%. De hecho, yo muchas veces me cuesta verlo porque yo, la verdad que he sido bastante negado a lo largo de mi vida. Yo era hiperactivo, dislexia, TDAH, todo. Y cuando encontré la música, que esto viene gracias a una profesora en el colegio, que un día hice una poesía, le encantó y poco a poco también con el rap, en el skatepark de niño, empecé a crear mis letras. Cuando cogí la música fue como, vale, es esto.
Pero sí a veces me planteo el poder abrir el abanico y yo, por ejemplo, que cada vez me voy sintiendo también más a gusto pues con todo el mundo de crear contenido, de sacar mi cara, de hablar al teléfono, ¿no? Que al principio era como bastante random. Sí me molaría, llegado el momento, no sé cómo o de qué forma, pero combinarlo con más cosas creo que es fundamental, sobre todo para crear valor y lo que tú dices, al final no dejamos de ser gente divirtiéndonos, creando lo que sea, ¿no? Con lo cual sí me gustaría en algún momento combinar ahí con algo. Y ya para cerrar este Taranton Podcast con Ters, quería hacerte la pregunta final del programa. Tú sabes cuál es porque ya te hice una al principio del todo. Y es, ¿qué le dirías a ese joven músico o a ese joven cantante qué debe hacer para encontrar su talento? Uf, tremenda pregunta, ¿eh? Pues la verdad que para encontrar su talento no es fácil, ¿eh? No es fácil porque hay gente incluso que muere sin haber encontrado un poco su gran habilidad, ¿no? No sé si todo el mundo puede encontrar una habilidad donde se sienta como súper cómodo o él mismo sepa que vale para ello, ¿no? Pero diría que yo creo que al final esa curiosidad es fundamental, el tener curiosidad en la vida, de probar cosas es muy importante. Y parece un poco lo mítico, ¿no? Pero si no te das a ti mismo ese permiso de probar cosas, de fallarlas, ese incluso aceptación de saber que muchas veces no vas a acertar, pues hay que romper un poco con eso. Yo creo que es fundamental, como bien decías tú, esa dosis también de humildad, de ir probando cosas, no tomarte todo tan en serio. A veces pienso que yo mismo esto me lo llevo a mí, pero creo que también dramatizamos mucho o como que somos muy, ¿cómo decirlo? Como muy exigentes con nosotros mismos, con todo lo que hacemos, relativizamos poco y entonces yo creo que hay que romper un poco con eso, entender como humano y como persona que las cosas salen mejor, peor en otras ocasiones, pero trabajar, ser una persona disciplinada creo que también es algo bastante importante y sobre todo disfrutar de lo que haces creo que es lo más importante. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Su Refugio Radio, en Taranton Podcast. Y ya sabéis, concierto en Barcelona este 25 de marzo. La entrevista saldrá justo el día después, el día 26, domingo. Y concierto en Madrid el 8 de mayo en la Sala Bat. 8 de mayo, importante. Recalcar ahí. Y por favor, escuchar su último álbum, En el Horizonte. Y nada, vendrá con muchas más cositas. Así que 1.000.000 de gracias por venir A aquí. vosotros. Gracias, chicos. Esto es Subterfuge Radio.